presenta WowMX.tv. Hola amigos de La Hora Animal, es un gusto estar con ustedes como cada lunes aquí por medio de Astel TV. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él está con nosotros por primera vez y bueno, es el biólogo Alberto Reina. Hola Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sofía, pues la verdad es que estoy bastante feliz de estar con ustedes. Yo ya había seguido otras de tus transmisiones y siempre me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo porque me considero un fiel amante de los animales. Entonces, para mí es un gustazo estar aquí contigo. Muchísimas gracias para nosotros también, para nuestros amigos de La Hora Animal, pues te damos la cálida recibimiento y el agradecimiento que, bueno, que a todos ustedes les doy, porque sin ustedes pues no podría haber La Hora Animal. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu entusiasmo, sobre todo. Gracias, gracias. Y bueno, amigos, pues hoy vamos a hablar de algo muy importante, que son los mitos y realidades de los anfibios y de los reptiles. Y pues como les dije, ¿quién mejor que aquí nuestro amigo Alberto? ¿Verdad, Alberto? Sí, sí, la verdad es que es un tema bastante importante porque justamente se debe a que la gente de repente llega a tener ciertas creencias o de pronto llega a tener cierta desinformación que permea sobre las poblaciones de estos organismos que son tan importantes. Entonces, por eso es importante que nosotros tratemos este tipo de temas para tratar de mitigar un poquito este efecto que estamos provocando sobre ellos. Claro. Oye, Alberto, ¿nos podrías platicar acerca de ti, dónde estudiaste, a qué te dedicas, para que nuestros amigos de La Hora Animal te vayan conociendo? Sí, claro. Fíjate que está un poco raro mi caso. Mucha gente me lo ha dicho porque tengo formaciones un poco contrastantes. Ah, De entrada, pues soy biólogo, estudié la carrera de biología. sí. Desde muy pequeño siempre me han gustado los animales. Yo era ese típico niño que no salía a jugar porque me gustaba quedarme en casa a ver documentales. En lugar de regalarme a mí figuritas de acción en mis cumpleaños, me regalaban dinosaurios. Mira. Ya cuando fui creciendo un poquito más, a mí yo no pedía regalos, sino pedía mascotitas. Entonces yo era de esos niños a los que le regalaban el hámster, le regalaban el pececito, todas estas cosas. Y pues estudié la carrera de biología finalmente, aunque en realidad yo quería ser veterinario. Siempre quise ser veterinario desde muy pequeño. Pero a pesar de que yo me quedé en la carrera de veterinaria, hubo ahí algunas cosas que no llamaron tanto a mi atención. Y en la carrera de biología, creyendo yo que no me iba a quedar en veterinaria, aplico examen para las dos carreras, me quedo en ambas, Ah, voy a veterinaria, dije, voy a ver ahora qué tal está en biología, me voy al curso de inducción de biología y lo primero que veo fue a un profesor con una serpiente en las manos. Entonces, desde ese momento dije, me quedo en biología. Dije, justamente esto es lo que yo estaba buscando. El hecho de salir a campo, poder ver a los animales en su hábitat natural, es lo que yo estaba buscando desde siempre. Y pues tengo una maestría en estudios territoriales, paisaje y patrimonio, pero por la Facultad de Arquitectura. O sea, yo hice mi maestría en la Facultad de Arquitectura en un área en la que pareciera que está muy alejada de las ciencias biológicas, pero justamente yo me fui por la línea de investigación del paisaje y el territorio,
que es en donde interaccionan pues tanto las actividades económicas y antropogénicas con la naturaleza, y es en donde se genera justamente este vínculo, y mi idea era poder relacionar esta dinámica económica que ocurre día con día con los procesos ecosistémicos o las afectaciones que podrían generarse. Entonces, por eso decidí quedarme en esta maestría. Y actualmente estoy haciendo el doctorado en ciencias naturales, pero pues cabe aclarar que la maestría la hice, pues, desde la licenciatura, perdón. Yo empecé a trabajar con el vínculo que existe entre la naturaleza y la sociedad. Entonces, en la licenciatura estudié la relación que existe entre los seres humanos y los anfibios y los reptiles. Todo lo que tiene que ver con creencias, todo lo que tiene que ver con usos, costumbres, en donde se relacionan los anfibios y reptiles, eso fue lo que abordé en la licenciatura, en mi tesis de licenciatura. En la maestría trabajé con procesos de conectividad con iguanas negras, pero desde la perspectiva y desde la noción de los habitantes de determinadas comunidades. Y ahora en el doctorado estoy trabajando con algo que pareciera estar alejado de la fauna, pero estoy estudiando los procesos que se derivan a través de la implementación de áreas naturales protegidas en comunidades rurales. Entonces, todos, desde que estoy en la licenciatura hasta ahora que estoy en el doctorado, casi todos los temas han sido un vínculo entre sociedad y naturaleza. Sociedad y naturaleza. Siempre me ha gustado muchísimo ese tema, y por eso la gente dice que soy raro, porque dicen, bueno, tú eres biólogo, pero trabajas con gente. Oye, pero qué bonito, muchas felicidades, cómo has Gracias. interrelacionado todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que la verdad es muy importante poder entender estos procesos, porque hay que recordar que pues, hoy en día la dinámica económica, las actividades antropogénicas son las que más están permeando sobre la naturaleza, y a la hora de que nosotros incidimos o impactamos a la naturaleza, impactamos en la salud ambiental, que Claro, finalmente pues es benéfica para las sociedades. Entonces es un círculo vicioso que debemos mitigar. claro. Ay, pues qué interesante. La verdad, estoy feliz porque estés con nosotros. No, Eh, hombre, pues yo también estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias y ojalá que podamos hacer muchos programas más contigo. Sí, ojalá, ojalá que sí. Claro. Oye, Alberto, acabas de decir algo, bueno, muy interesante, biología y médico veterinario. Aquí en la hora animal, la mayoría, pues como tú sabes, pues son biólogos como tú o son médicos veterinarios o algunos hasta doble, ¿no? Sí, claro. ¿Qué diferencia hay entre estas dos carreras? Pues mira, realmente la biología es un área bastante diversa, es decir, dentro de la biología hay muchísimas ramas, se deriva incluso de ahí la biotecnología, se deriva la genética, se deriva la biología evolutiva, la biología de comunidades, de poblaciones, se deriva la botánica, se deriva la misma ecología, la herpetología, la ictiología, mastozoología, es decir, muchísimas, tiene muchísimas vertientes. Entonces, como tal, yo no podría decir que soy un biólogo, porque no domino todas esas grandes áreas que contiene la biología. Es decir, yo me dediqué solamente a una rama de la biología, que es la etnobiología, que justamente es el vínculo con las etnias, con las comunidades. Y pues tienen muchísimas áreas de aplicación, cada una de las ramas de la biología. Pero en contraste, por ejemplo, la medicina veterinaria se enfoca únicamente a un fragmento de la vida, que justamente es el fragmento animal, el fragmento del reino animal. Es decir, la biología es muy general porque puede estudiar cualquier reino: el reino fungi, el reino monera, protista, el reino plantae, todos estos reinos. Pero la veterinaria se enfoca únicamente al reino animal, y actualmente se enfoca prácticamente a aquellas especies que
se consideran como especies de compañía, ya sean mascotas o aquellas especies que resulten como para alguna exhibición, pero también se enfoca a los sistemas de producción. Entonces, cualquier especie que genere beneficios para la sociedad pueden ser abordadas por los médicos veterinarios desde sus distintos enfoques, desde aquellas que van a ser utilizadas como mascotas hasta aquellas que van a ser utilizadas como producción, pero afortunadamente hay una rama de la medicina veterinaria que se enfoca también a la fauna silvestre y pues la idea es que se prevea de salud a estos organismos que cumplen con ciertos servicios ecosistémicos y que finalmente también son muy importantes para los ecosistemas como para la sociedad. Ok, pues muy interesante, muchas gracias. Porque bueno, es importante que nuestros amigos sepan a qué se dedica cada área, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y yo fíjate que tengo la fortuna de decir, chin, yo quería ser médico veterinario, terminé siendo biólogo, lo cual me encanta, Sí, pero al final, en estos últimos 2 años, terminé dando clases a veterinarios, entonces de ahí también me pude empapar de muchas cosas que ellos me otorgaron. Entonces, claro. pues finalmente regresé a donde quería. Ok, pues qué bien. Oye, Alberto, pues fíjate que, como tú bien dijiste, a veces a la gente que ve estos reptiles o anfibios, pues los ven así como medio raros, ¿no? Porque bueno, Sí, son animalitos que no son como ver a un osito panda o a otros animales, como tú bien dijiste, mamíferos, ¿no? Que ven los sí, veterinarios. Pero sí, sí, yo sí. creo que cada animalito tiene sus cosas bonitas, como todo, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Fíjate que, pues lamentablemente, los reptiles no son como tan, bueno, no son tan carismáticos como muchas otras especies. El Ah, término real es eso, carismáticos, ajá, carisma, exacto, carecen de este carisma. sí. Las grandes, pues sí, las grandes organizaciones que se dedican a la protección de la fauna en el mundo utilizan especies carismáticas en sus logotipos o especies carismáticas como imagen para llamar la atención. Ajá. Y eso está muy bien porque pues las personas suelen vincularse más con este tipo de especies porque finalmente son aquellas que resultan ser más cercanas a nuestro linaje como humanos, ¿no? Ah, ok. Normalmente cuando nos ponen a un osito panda, pues decimos, ay, qué bonito el osito panda. Y hay muchos programas de conservación para apoyar al osito panda. Y es bien importante esto porque cuando nosotros protegemos al osito panda, conlleva la protección no solamente del ejemplar o de los ejemplares o de la especie del oso panda, sino la protección de sus bosques en donde ellos se desarrollan y Ah, la protección de un sinnúmero de especies de fauna, de hongos, de bacterias, de plantas que se desarrollan también en este bosque. Entonces el osito panda podría funcionar como una especie bandera o una especie paraguas en donde se protege al osito panda y con él se protege a todos los animales que están a su alrededor y que se desarrollan en su mismo entorno. Entonces, está muy bien, pero lamentablemente los reptiles carecen de este carisma y muy pocas veces se les ha considerado como especies bandera. Hay muy pocos casos. El caso de las tortugas galápago es un ejemplo de una especie de reptil que sí se considera como una especie bandera y los programas de conservación de las tortugas galápago permiten la conservación de muchas especies, no solo de animales, sino de plantas. Las tortugas marinas que son carismáticas y que su protección conlleva la protección de los océanos. Entonces, claro que se pueden utilizar, pero la gran mayoría de los reptiles carecen de esto y como no se genera tanta difusión en torno a ellos, a veces puede más la desinformación y esto provoca pues un índice mayor de desconocimiento y por lo tanto un mayor temor hacia estas especies. ok, muy interesante. Oye, Alberto, ¿y nos podrías decir, por ejemplo, cuáles son los anfibios y cuáles son los reptiles?
Sí, fíjate que los reptiles, la definición así como tal de reptiles, pues es un grupo biológico, es un grupo de animales vertebrados. La mayoría de las personas, o muchas personas, perdón, creen que, por ejemplo, las serpientes no tienen huesos. Sí, sí son vertebrados. Los reptiles tienen pulmones y tienen sobre todo una piel provista de escamas que les permite protegerse de cualquier adversidad en el ambiente, ya sean rocas, espinas, ramas secas e incluso depredadores. Pero en los reptiles la piel es muy, muy importante y la presencia de estas escamas es muy importante porque tiene diversas funciones más allá de la protección. Los reptiles, por ejemplo, no transpiran como nosotros. Nosotros cuando tenemos calor comenzamos a sudar para regular nuestra temperatura. Ellos no, ellos evapotranspiran, es decir, el agua que tienen en su interior se evapora, no se produce un líquido, se evapora totalmente. Bueno, pues las escamas permiten que la regulación de esa evapotranspiración. Entonces, por eso es tan importante. Por otro lado, también las escamas tienen la capacidad de desprenderse o la capa más externa a estas escamas, que está formada de queratina, tiene la capacidad de desprenderse, que es cuando decimos que están cambiando de piel. Este proceso se conoce como ecdisis y al cambio de piel, al desecho de la piel, se le conoce exuvia. Entonces, a través de esta exuvia ellos pueden retirar a los ectoparásitos que tienen, aparte de que pues eso es un indicativo de que los animales están sanos y de que pues están creciendo y que se están regenerando. Y otra característica importante de los reptiles es que son poiquilotermos. La palabra suena muy raro, pero la palabra poiquilotermos significa que tienen una temperatura variable, no es una temperatura constante como la que tenemos los mamíferos. A nosotros nos ponen un termómetro ahorita aquí, por ejemplo, yo estoy aquí en Jutepec, Morelos, está haciendo un poco de calor. Si me ponen un termómetro, estoy más o menos a 37 grados centígrados. Si me voy al Polo Norte, puede estar haciendo muchísimo frío, pero mi temperatura interna va a seguir a 37 grados centígrados, es decir, mi temperatura es constante. En los reptiles no funciona así y su temperatura va a depender del medio en el que se encuentren. Entonces, si un reptil está en un lugar en donde hay mucho frío, él va a estar frío. Si está en un lugar en donde está caliente, él va a estar caliente. Comúnmente se les conoce como animales de sangre fría. Y otra característica es que el huevo de los reptiles tiene una estructura que se llama apnios. Ahí es es una terminología un poquito compleja, pero bueno, el huevo está provisto de un apnios. Los mamíferos también tenemos la capacidad de producir apnios. Entonces, es nada más para poder distinguir ahorita la siguiente definición. Okay. Pero por otro lado, los anfibios, que también son vertebrados, se diferencian de los reptiles porque ellos tienen una piel desnuda, es decir, ellos no tienen una piel provista de escamas, pero en lugar de escamas tienen muchas glándulas en toda su piel que producen secreciones y estas secreciones producen toxinas, producen antimicóticos, producen antibacterianos, producen muchas sustancias que los ayuda a protegerse de las adversidades en el ambiente. Y estas mucosas que recubren la piel, pues también les permite evitar esa evapotranspiración que también comparten con los reptiles. Otra diferencia es que los anfibios no son solo pulmonados como los reptiles. Los anfibios, aparte de que tienen pulmones, también pueden respirar a través de la piel. De hecho, todos los anfibios respiran a través de la piel. Pero otro dato más importante es que en algún estadio del desarrollo de los reptiles, estos presentan branquias. Entonces, tienen tres formas de respiración los anfibios: branquial, pulmonar y cutánea. Respiran por la piel, y algunos anfibios, como el caso de los ajolotes, pueden presentar estos tres tipos de respiración al mismo tiempo. Entonces, esa es otra diferencia con los reptiles. Otra característica muy importante en los anfibios es la metamorfosis. Ellos presentan un estadio larvario. Cuando se empiezan a desarrollar, cuando empiezan a crecer en algún punto de su vida, cambian por completo, cambian totalmente su apariencia. Es decir, pasan de ser, por ejemplo,
las ranas, los sapos, de un renacuajo a una rana. Si tú ves un renacuajo y una rana, no se parecen absolutamente en nada, ¿no? Pero justamente en eso consiste la metamorfosis. Y pues los anfibios también son poiquilotermos, también tienen una temperatura variable, y a diferencia de los reptiles, ellos no son apniotas. Los anfibios son anapniotas porque ellos carecen de este apnios que mencionaba hace un rato, que bueno, ya para distinguir esto sería bastante complejo, pero solo lo comento para hacer la distinción entre ambos grupos. Oye, Alberto, ¿estos animalitos se les puede decir que son mascotas exóticas? Sí, pues fíjate que en realidad el término exótico no ha sido como pues muy bien utilizado. Ahorita a cualquier mascota no convencional se le considera como mascota exótica, aunque en realidad la palabra exótico se refiere a aquellas especies que no pertenecen a determinado territorio. Es decir, si nosotros nos traemos un pitón burmés aquí a América, ese pitón burmés es exótico a América, ¿no? Ajá. La palabra, el antónimo de exótico es endémico. Si nosotros encontramos una boa aquí en nuestro jardín, podemos decir que esa boa es endémica de América, porque ella sí pertenece acá, mientras que el pitón es exótico a América. Pero actualmente a las mascotas no convencionales, aún así sean endémicas, se les considera como mascotas exóticas simplemente porque pues no es común que las personas las tengan en casa. Claro. Fíjate que buscando información acerca de este tema, me encontré que hay seminarios, hay mucha información y la verdad la gente pues no sabemos mucho de este tema, ¿no? Claro. Como que siento que la gente no, pues no tiene la información necesaria para poder tratar y tener y considerar a estos animalitos, ¿no? Porque bueno, Claro. de hecho, pues son inofensivos. Bueno, a lo mejor me dicen, no, pues una serpiente venenosa no es inofensiva, ¿no? Pero no, pero la mayoría sí lo son, ¿no? Porque Sí, claro. como tú bien dijiste, hasta carismáticos o algunos no muy carismáticos, como tú mencionabas, pero yo siento que son como poco comprendidos, ¿no? Bueno, es mi sentir, no sé si estoy bien. Sí, sí, la verdad es que sí son muy poco comprendidos y es por esto, por esta parte de la desinformación. Afortunadamente, ahora con esta situación de la pandemia, he visto que han surgido muchos seminarios, muchos cursos, conferencias de forma remota que hablan sobre la importancia de estos organismos, pero lamentablemente a veces este tipo de eventos resultan ser muy especializados y a la sociedad en general les llama muy poco la atención. Y algo que tenemos los científicos es que lamentablemente no sabemos comunicar la ciencia. Entonces, carecemos mucho de esa parte. Todavía nos falta encontrar la manera de que todo el conocimiento científico que se produce en los laboratorios, en el campo, en las universidades, en los centros de investigación, se pueda acercar a la sociedad de una forma atractiva para que ellos se puedan vincular con este tipo pues sí, de conocimientos. Entonces, a la gente pues no le ha llamado tanto la atención y cuando nosotros entramos, por ejemplo, a un seminario nos damos cuenta de que estamos siempre lo mismo. Entonces, de ahí que surja la necesidad de generar espacios de divulgación del conocimiento científico y de divulgación de la importancia de la fauna silvestre y la naturaleza en general, que pueda ser más cercana a las personas. Y algo que comentabas es que, pues sí, la mayoría de las personas cree que pues, los reptiles podrían provocarnos algún daño, sobre todo hablando de serpientes, y tú lo mencionaste bien, la mayoría de ellos son inofensivos. Y dicen, bueno, una serpiente no es inofensiva. No, claro que sí, una serpiente, aún siendo venenosa, es inofensiva. Pero hay otro término que debemos de acompañar. El hecho de que sea inofensiva no quiere decir que sea indefensa. O podríamos decir de forma contraria, el hecho de que no sea indefensa porque presenta un veneno no quiere decir que este animal sea un animal ofensivo.
es totalmente inofensivo, porque ellos dejan de ser inofensivos en la medida en la que nosotros rebasamos ese límite de seguridad. Entonces, todos los animales, todos los animales son inofensivos, pero algunos tienen formas de defenderse cuando nosotros rebasamos ese límite de seguridad. Así es. Oye, y otra cosa que, bueno, vi que se me hizo muy interesante es que los anfibios y los reptiles antes, en otros años, bueno, hace muchos años, tenían motivos o significados religiosos, que desafortunadamente eso ya se ha perdido con el tiempo. Pero bueno, se me hizo algo muy interesante, ¿no? El Sí. valor que se les daba a ellos antes, ¿no? Y fíjate que el valor era mucho mayor, el valor cultural de esos animalitos era mucho mayor, porque nuestra sociedad era muy distinta a la sociedad que estamos viendo ahorita. Ahorita, desafortunadamente, ya nos hemos occidentalizado muchísimo, ya hemos dejado de lado la mayoría de estas cuestiones que nos relacionaban con la naturaleza, pero actualmente todavía hay muchas comunidades rurales que tienen una relación muy estrecha con los entornos naturales, y dentro de estas comunidades los reptiles y los anfibios forman una parte bien interesante de sus culturas. Si bien antes los anfibios y los reptiles eran representaciones de deidades, como el caso de Quetzalcóatl, por ejemplo, o Xolotl, que era la advocación del ajolote, actualmente pues se ha modificado, pero si uno indaga en las comunidades se puede dar cuenta de que estos animales son importantísimos, y más adelante les voy a platicar y les voy a pasar unos datos ahí que hemos recabado en comunidades para que vean cómo estos animales están tan presentes en el pensamiento colectivo de las personas. Y finalmente, indagar en este pensamiento nos permite a nosotros generar estrategias de conservación, porque pues vemos que sí, la gente les tiene miedo, pero son muy importantes. Claro. Pues sí, creo que cada animalito tiene una función, ¿no? Exactamente, sí. En este mundo, ¿verdad? Sí, y funciones bien específicas. Y les cuento rápidamente algo ya para empezar a entrar a profundidad con este tema de las creencias. Fíjate que México es uno de los países más diversos en diversidad, en riqueza, en número de especies de estos animalitos. Nada más para pues darnos una idea, actualmente tiene cerca del 10% de las especies que se distribuyen a nivel mundial. Entonces, imagínense la cantidad de anfibios y de reptiles que tenemos aquí en nuestro país. Claro. Aquí en México se tienen alrededor de 900 especies de reptiles, y esta cantidad de especies que tenemos en nuestro país nos permite estar en un contacto cotidiano con ellos. Aquí, cualquier persona que salga a la calle se va a encontrar con por lo menos una lagartija. Y es más, a veces no es necesario ni salir a la calle. A veces uno voltea a ver las paredes de su habitación y de repente aparecen ahí unas lagartijitas blancas. Todo el tiempo estamos en contacto con los reptiles, incluso más que con los anfibios. Pero también los anfibios suelen ser muy cercanos a nosotros. Yo siempre le platico a la gente, oye, o sea, tú aunque vivas en Ciudad de México, que es una ciudad bastante poblada, muy grande, el centro de la Ciudad de México ya está muy alejada de la naturaleza, pero en las noches, cuando ya todo está en silencio, de repente se escuchan ruidos, y los ruidos de la noche son muy interesantes, ¿no? Logramos escuchar algunas aves, logramos escuchar algunos insectos, Claro. pero de repente se escuchan ruiditos como este, a ver si me sale, se escuchan ruidos como este. Y uno dice, ah, mira, qué bonito, está cantando un grillito. Pues no, resulta que ese sonido tan peculiar y que es tan común que nosotros escuchemos en la noche es generada por una especie de rana muy pequeñita que mide cerca de la última falange de mi pulgar. Son ranas muy pequeñitas y que es muy común que nosotros encontremos, a lo mejor no en nuestros jardines porque muchos no los tenemos, pero sí en las macetas.
de nuestras casas. Entonces son tan cercanos estos animalitos que todo el tiempo los estamos escuchando y que a veces ni siquiera sabemos que son ellos los que están haciendo este ruidito. Entonces, ante la gran diversidad de anfibios y reptiles que tenemos aquí en nuestro país, pues también hay una gran cotidianidad en el número de encuentros que tiene la sociedad con estos animalitos. Y bueno, si a eso le sumamos que la expansión urbana se sigue generando, sigue habiendo un crecimiento urbano medio desmedido y que ha invadido los ecosistemas en donde se distribuyen estos animalitos, pues existe un acercamiento mayor todavía a estos animales. Ya es muy común que dentro de una casa se encuentre una serpiente o encuentren una rana o encuentren alguna lagartija que pues a la gente pues, que no está acostumbrada a estos animalitos les genera un poco de pánico, pero es importante entender que esto está sucediendo porque nosotros hemos estado invadiendo los espacios en donde ellos se distribuyen originalmente. Claro. Y por ejemplo, ¿cuántas especies hay de anfibios aquí en México? Especies de anfibios son alrededor de, si no mal recuerdo, son alrededor de 400 especies de anfibios, son cerca de 900 especies de reptiles, más o menos, porque hay distintos autores que se han encargado de clasificarlos, entonces a veces las cifras varían, y de anfibios tenemos alrededor de 400 especies actualmente. Si revisamos la bibliografía vamos a encontrar que son cerca de 300 y tantas especies, pero por ejemplo, en el caso de los reptiles estamos entre el primer y el segundo lugar en diversidad de reptiles y en el caso de anfibios estamos en el quinto lugar en diversidad de anfibios. Es decir, somos un país muy diverso tomando en cuenta estas especies. Claro. Oye, Alberto, ¿y por qué podemos decir que algunas especies están en amenaza de extinción? Ok. Lo que pasa es que pues finalmente este desconocimiento que ya les comentaba yo permea en las poblaciones porque cuando nos llegamos a encontrar alguna especie de reptil, alguna especie de anfibio, lo primero que pensamos es que nos va a generar algún daño y lo que ocurre normalmente es que pues agarramos el primer objeto que encontramos y lo matamos. Entonces, la problemática principal es justamente esto, que muchos ejemplares son sacrificados día con día por este desconocimiento. Pero por otro lado, hay especies que resultan ser prioritarias para ciertas industrias. Entonces, son buscadas para generar ciertos beneficios económicos y pues eso permite pues que se genere un saqueo en la naturaleza. Y actualmente otra problemática muy grande es que estos animales se han puesto muy de moda en el mundo de las mascotas. Entonces, pues hay que aclarar que sí hay criaderos especializados que se dedican a la reproducción de ciertas especies de reptiles, pero la gran mayoría de los reptiles y de los anfibios que se están utilizando como mascotas son obtenidos directamente de la naturaleza y obviamente eso va disminuyendo en el número de individuos y en el número de poblaciones de estos organismos. Ah, ok. Y bueno, también podría ser otra causa el cambio de temperatura, los cambios climáticos que hay. Sí, claro, sí, fíjate que el cambio de temperatura a nivel mundial ha generado grandes desequilibrios que sobre todo han permeado en las poblaciones de anfibios. Los anfibios son muy susceptibles a los cambios de temperatura y ellos son los primeros que se van a ver afectados. De hecho, los anfibios son considerados como especies indicadoras. Es decir, en algún sitio en el que hay grandes índices de perturbación, va a haber una mayor carencia de especies de anfibios. Los sitios que no se encuentran o que no tienen perturbaciones significativas van a tener una mayor cantidad de anfibios. Entonces, un indicativo de que está habiendo de verdad un cambio climático a nivel mundial es justamente la disminución en las poblaciones de los anfibios. Claro, y desafortunadamente, pues la mano del hombre, ¿no? Que pierden Sí. sus hábitats, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y tiene que ver con esta cuestión también de la expansión urbana. Actualmente en nuestro país algo que ha impactado muchísimo, pues es la industria inmobiliaria. Es decir, ya sobre todo en estados
en donde hay todavía grandes territorios sin ocupación, se les ve ya como pues espacios con vista a la producción inmobiliaria y pues son invadidos entre comillas, y pues obviamente las poblaciones de muchas especies de animales, no solo de anfibios y reptiles, son desplazadas. Entonces, claro, sí, este tipo de actividades es lo que más está afectando a las poblaciones silvestres. Ah, ok. Pues Sí, sí. sí, sí. Oye, y pues bueno, ahora sí, hablando de mitos, pues ¿qué mitos Sí. nos podrías platicar tú? Fíjate que hay muchísimos, hay muchísimos. Yo tengo alrededor de 10 años, no, sí, 10 años ya, mira, empecé en el 2010 a trabajar con esta onda de las creencias, de los mitos, del conocimiento acerca de estos animalitos, y tengo un sinfín de historias, de relatos de estos organismos, pero siempre me centro como en los más comunes. El mito más grande que existe acerca de los reptiles, por ejemplo, es que todos son venenosos. La mayoría de las personas cree que todos los reptiles son venenosos, o que la mayoría, sobre todo hablando de serpientes, que la mayoría de las serpientes son venenosas. Pero más o menos para entrar en contexto, en México existe una diversidad de 390 y tantas especies, alrededor de 400 especies de serpientes. Pero de esas 400 especies, o de esas 390 y tantas especies de serpientes que existen en nuestro país, únicamente 68 especies son venenosas. Entonces, imagínate, tenemos casi 400 especies de serpientes, pero solamente 68 especies son venenosas. Es decir, muy pocas especies de serpientes son venenosas. Cuando nosotros nos encontramos una serpiente, lo más probable es que esta serpiente no sea venenosa, simplemente por probabilidad y por proporción. Es casi seguro que la serpiente que nos estamos encontrando no es venenosa. Y por otro lado, tenemos alrededor de 417 especies de lagartijas, y de estas 400 especies de lagartijas aquí en nuestro país, únicamente 5 especies de lagartijas son venenosas, y estas 5 especies pertenecen a una familia. Es decir, podríamos decir que solamente un tipo de lagartija es venenosa aquí en nuestro país, de las 417 especies. Entonces, es muy poco probable que nosotros nos encontremos con un animal venenoso. Entonces, siempre me gusta hablar de esta proporción porque es un mito que nos está afectando muchísimo, muchísimo. Y hay que aclarar, sí, que México es el país con mayor diversidad de reptiles venenosos en todo el mundo, y que tenemos la fortuna de contar con el único tipo de lagartija venenosa a nivel mundial, que es la familia de los lagartos enchaquirados, o los monstruos de Gila. También se comenta que los varanos tienen venenos todavía, sí, claro que tienen glándulas productoras de ciertas toxinas, pero a ciencia cierta todavía no se sabe cuál es la función de estas toxinas. Pero en el caso de los lagartos enchaquirados, sí se sabe cuál es la función de este veneno, y sí se sabe que es funcional, que es un veneno como tal. Pero bueno, entonces, la gran mayoría de los reptiles que existen en el mundo no son venenosos. Alrededor del 16% de los reptiles del mundo son venenosos, entonces son muy, 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 muy pocos. Claro. Otro mito muy, muy importante a nivel general es que tiene que ver con el qué hacer en caso de algún envenenamiento, en caso de algún encuentro de desafortunados. Sí. Es un conjunto de mitos. Desafortunadamente, las personas creen que cuando una serpiente los llega a morder, lo primero que tenemos que hacer es colocar un torniquete para evitar que el veneno corra al resto del cuerpo, sin saber que los torniquetes mal aplicados podrían ser severamente dañinos en el organismo, y el permitir que el veneno se quede confinado en cierta parte del cuerpo generaría más daños a nivel local,
pero esto no quiere decir que se vayan a evitar los daños sistémicos, es decir, finalmente el torniquete no sirve más que para generar daños en este tipo de accidentes. Algunas personas creen que hay que cortar la herida y succionar el veneno, y esto tampoco es posible porque el veneno entra a partir de 2 agujas como tal. Cuando nosotros tratamos de sacar el veneno que ya ingresó por 2 agujas, ya es prácticamente imposible porque inmediatamente entra el torrente sanguíneo y ya no sale absolutamente nada, y lo único que estamos generando es un daño y que podría empeorar las cosas, ¿no? Porque aparte de estar envenenados, ahora podemos tener alguna infección por este corte. O sea El que uso de... eso es como tipo película nada más, ¿no? Exactamente, sí, y justo de ahí viene, o sea, nosotros hemos visto muchas películas en donde de repente están en la selva, los muerde una serpiente y ¡ay! Se cortan y se chupan y todo, y por eso la gente cree que esto es lo que se debe de hacer. Pero Otra no, cosa también bien interesante es que la gente utiliza muchos remedios caseros para neutralizar el veneno de las serpientes, y no solo de las serpientes, sino también de alacranes o de arañas. El uso de los ajos, es decir, me mordió una serpiente, me como 5 ajos y ya con eso voy a estar bien. O a veces me mordió una serpiente y me tomo 5 mezcales, porque la gente cree que el alcohol neutraliza el veneno y con eso voy a estar bien. Hay muchos remedios caseros que se utilizan y que realmente no sirven para absolutamente nada más que para perder tiempo en la atención de estos casos de envenenamiento. Y algo que hay que aclarar es que las serpientes tienen la capacidad de regular la cantidad de veneno que inoculan. Entonces, en ocasiones puede haber una mordida por una víbora de cascabel y puede tener un envenenamiento muy leve, porque la serpiente en ese momento decidió no inocular mucho veneno. O en ocasiones puede haber mordeduras de serpientes que no presentan ningún signo, ningún síntoma de envenenamiento. No le pasa absolutamente nada a la persona que fue mordida, y a estas se les conocen como mordidas secas, porque la serpiente en ese momento decidió no inocular veneno. Pero ¿qué sucede cuando ocurren envenenamientos muy moderados, muy leves, y los casos de mordeduras secas? Que cuando son mordidos, las personas dicen, ok, me acaba de morder una serpiente, se toma 5 ajos y no le pasa absolutamente nada. Dice, es que los ajos neutralizaron el veneno. Pero lo que puede ocurrir es que tal vez la serpiente no inoculó veneno. Entonces, cuando ocurren este tipo de casos, es cuando ocurre esa transmisión de este tipo de conocimientos, y es que las personas empiezan a recomendar a este tipo de remedios, pero puede ser bastante peligrosos para los casos de envenenamientos reales y los casos de envenenamientos muy, muy, muy severos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ir al hospital. Afortunadamente, ya en la gran mayoría de los hospitales ya se cuenta con antivenenos. Entonces, la mejor forma es que pues nosotros vayamos al centro médico, nos inyecten este antiveneno, y es como si te picara un alacrán, una abeja. En horas, en cuestión de horas, ya estás fuera. Claro, siempre y cuando no hayas dejado anteriormente que el envenenamiento tomara un curso mayor y generara más daño. Entonces, ese mito hay que cancelarlo totalmente, ¿no? No utilizar remedios, no utilizar cualquier otra cosa, solamente el uso de antivenenos nos va a ayudar para tratar este tipo de accidentes. Oye, Alberto, ¿y cuáles son los síntomas de envenenamiento? Pueden ser muy diversos, sobre todo pensando en la gran diversidad de serpientes venenosas que tenemos aquí en México. Aquí en México tenemos 2 grandes familias de serpientes venenosas. La familia Elápide, que es a la que pertenecen las cobras, las mambas negras, los taipanes. Aquí en América, la familia Elápide está representada por los coralillos. Entonces, aquí en América solamente tenemos coralillos, y tenemos una especie de serpiente marina que se llama Hydrophis platura. Es una serpiente muy bonita, negra con amarillo, y bueno, los coralillos son muy, muy conocidos. Pero estos animales generalmente presentan venenos neurotóxicos, es decir, no generan dolor, pero sí generan fallas en el sistema nervioso y fallas a nivel neuronal, que evitan la contracción de los músculos, y en situaciones muy severas la gente muere de asfixia porque el músculo que mueve a los pulmones deja de funcionar, y bueno, eso es lo que podría ocurrir en caso de un envenenamiento por
coralillo. En el caso de los envenenamientos por víboras, que son a las que pertenecen las nauyacas, los cantiles, las víboras de cascabel, tienen dos tipos de componentes. Tienen componentes tanto proteolíticos, que son aquellos que degradan los tejidos, pero también pueden tener componentes neurotóxicos que actúan a nivel sistémico, a nivel del sistema nervioso. Pero pues estamos muy acostumbrados a ver que en accidentes por víbora de cascabeles se generen grandes daños en los tejidos. Entonces, son muy diversos los efectos que podríamos tener. Claro, perfecto. Oye, pues también hay otro tipo de mitos, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo a mi espalda este sapo y bueno, hay gente que dice que los sapos se inflan cuando te van bueno, que se inflan y que van a explotar, ¿no? Pero pues Sí. eso no es realidad, o sea, se inflan como algo para defenderse, ¿no? Cuando se sienten que los van a atacar, ¿no? Sí, sí, está bien bonito ese mito, porque los sapos tienen la capacidad de absorber muchísimo aire, el aire que se encuentra en su entorno, cuando se sienten amenazados, y se inflan como globitos. Entonces, cuando uno los ve totalmente inflados, pues obviamente uno se saca de onda y dice, ay, algo está pasando. Esto lo hacen para verse más grandes, pero también lo hacen para proteger sus órganos internos. Si nosotros golpeamos un sapo cuando él se encuentra en un estadio normal, es decir, cuando él no está inflado, podríamos generar daños a nivel visceral. Y ellos lo hacen porque están viendo un depredador y dicen, ok, este depredador podría atacarme en cualquier momento, necesito proteger mis órganos, necesito inflarme, porque aparte de que voy a proteger mis órganos internos, también me voy a ver más grande y tal vez este depredador huya. Pero otra cosa bien importante y otro mito que se relaciona mucho con eso es que la gente piensa que los sapos arrojan leche. Así dicen, se inflan porque te va a arrojar leche. Y es que los sapos detrás de sus ojos tienen unas glándulas muy grandes, un par de glándulas que se conocen como glándulas parotoideas o glándulas parótidas, por las cuales segregan una sustancia que se llama bufotoxina, que es una sustancia lechosa, pero ellos no tienen la capacidad de arrojar esta sustancia. Simplemente se segrega como si fuera sudor y se empieza a impregnar en la piel de estos animalitos. Cuando depredadores como los mapaches, los tlacuaches, los perros o los gatos incluso muerden estos animalitos, pues esta toxina tiene un sabor muy fuerte, pero por otro lado tiene componentes que pueden atacar a nivel del sistema cardiovascular. Entonces, pues les puede generar grandes daños. Pero esto solamente, este tipo de envenenamientos ocurriría en humanos, por ejemplo, si nosotros agarráramos el sapo, que lo estimuláramos para que produjera esta leche y chupáramos a ese sapo. Si nosotros hiciéramos eso, entonces sí estaríamos en un grave problema, porque claro que esta toxina puede causarnos la muerte, pero solamente podría ocurrir de esa manera. Sí, también dicen que, por ejemplo, cuando te orinan, que te salen verrugas, ¿no? Que te salen verrugas, exactamente. Pero fíjate que hay un uso, un valor de uso medicinal Ajá. que le dan a los sapos. Bueno, primero, tomando como referencia lo que acabas de decir, los sapos no orinan, es decir, ellos no tienen la capacidad de orinar, no son como nosotros. Los sapos liberan la urea y todos los uratos como si fuesen aves. Las aves cuando hacen popó, en el fragmento, bueno, en esta excreta que generan, hay un fragmento blanco. Y Ajá. esa es la forma de eliminar los uratos y de eliminar la urea de estos animalitos. Los sapos y los reptiles lo hacen exactamente igual. Ellos defecan y va una porción blanca. Es decir, ellos hacen pipí de forma sólida. Okay. ¿Sí? Entonces, esta supuesta orina que echan los anfibios cuando uno los está manipulando es simplemente agua que ellos retienen en su organismo y que les ayuda a regular la temperatura y a mantenerse hidratados. Entonces, cuando nosotros los agarramos, sueltan esa agua como modo de defensa. Ok. El Están depredador, estresados, ¿no? exactamente, pero no es una orina como tal, es decir, no tendría la capacidad de provocarnos algún daño, porque para empezar es totalmente estéril. Claro. Entonces, no generarían daños. Pero fíjate que hay otro relato bien interesante que data de 1521
Ajá. Este relato se encuentra en el Códice de la Cruz Badiano y es un relato que existe hasta nuestros días. Existe una enfermedad que en comunidades rurales aquí en México lo conocen como la erisipela, que es un tipo de salpullido. Sí. Cuando las personas llegan a presentar esta enfermedad, capturan sapos, los estimulan para que se inflen y en cuanto están estimulados los agarran y los frotan sobre la zona lesionada y los dejan ir. Entonces, dicen que lo tienen que frotar hasta que la pancita del sapo se ponga roja. Entonces, ya una vez que su pancita se encuentra roja, ya sueltan al sapo y ¿qué crees? Hay personas que se curan de esto. Ah, Entonces, uno diría, Chihuahua, ¿cómo es que el sapo los cura? Bueno, pues resulta que las secreciones de los sapos, como los comentábamos al inicio, presentan una gran cantidad de antimicóticos y una gran cantidad de antibacterianos que podría ser que esté interactuando con los microorganismos que estén provocando ese problema. Y ah, este tipo de uso de los sapos viene desde Colombia hasta México. Es decir, hay una gran extensión territorial en donde se les da este uso a los sapos en comunidades rurales. Entonces, este tipo de conocimientos, aparte de que se transmite de generación en generación, también se transmite espacialmente. Y ah. es un uso que se ha ido seleccionando y que ha permanecido hasta nuestros días. Fíjate qué interesante, ¿no? Muy Sí, bien. bastante interesante. Así debe de haber muchos mitos, ¿no? Bueno, yo vi, por ejemplo, el de las serpientes que toman del pecho de una mujer leche, ¿no? Claro, fíjate que ese mito es mi favorito, porque aparte ese mito lo he escuchado en todo México, en todo México. Mira, Existen muchas especies a las que se les atribuye esta capacidad. Aquí en el centro de la República Mexicana se le atribuye a dos especies, a una que le llaman tilcuate, que es una serpiente negra, la especie es Drimarcon melanurus, y a otra especie que le llaman cincuate, que significa serpiente de maíz, que es Pituophis de Pei o Pituophis lineaticolis. Las personas piensan que ellos tienen la capacidad de alimentarse de leche materna. Hay personas que cuentan que estas serpientes entran a las casas de donde se encuentran estas mujeres, se pegan en el seno de la madre y luego meten su cola en la boca del bebé para que el bebé no llore. ajá. Entonces, Sí, este mito está muy presente, muy presente, no solo en comunidades rurales, yo lo he escuchado también en las ciudades. Mucha gente cree que esto puede ocurrir, pero es necesario comentar lo siguiente. Las serpientes no tienen labios como los nuestros. Nosotros, los mamíferos, estamos adaptados con estas estructuras carnositas que nos permiten producir una ventosa que se adhiera al seno de la madre y nos permiten succionar. De hecho, claro. nosotros somos los únicos que podemos hacer esto, la succión. Pero por otro lado, tenemos una lengua carnosita que también se amolda al seno de la madre y que permite generar ese mecanismo para succionar. Las serpientes no tienen labios y su lengua es muy delgada como para poder realizar este mecanismo. Claro. Pero por otro lado, las serpientes son intolerantes a la lactosa, muy intolerantes y bueno, Mira, a muchos otros componentes en la leche, que incluso si ellas llegaran a alimentarse de leche por error, inmediatamente morirían. Es decir, pasarían un mal rato sintiéndose mal y fíjate. en el peor de los escenarios se morirían si llegan a ingerir leche. Entonces, Claro. este relato hay que descartarlo. Yo siempre les digo, hay que conservarlo porque forma parte de nuestra cultura, pero también hay que descartarlo totalmente. O sea, hacerles ver a las personas que esto no es cierto porque justamente gracias a ese tipo de relatos es que la fauna está sufriendo afectaciones muy severas. Exactamente. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero también hay uno que es del camaleón cornudo, ¿no? El camaleón cornudo. Fíjate que rapidísimo te cuento sobre dos relatos que creo que son bien importantes. Los camaleones cornudos tienen muchísimos relatos, pero hay uno que tiene que ver mucho con la buena suerte. En algunas comunidades capturan a los lagartos cornudos o a los camaleones cornudos para tenerlos en sus negocios porque ellos piensan que esto les va a traer muy buena suerte. Ah, Algo que se consideraba también un mito dentro de los lagartos cornudos es que ellos tienen la capacidad de llorar sangre. De hecho, también les llaman llorar sangre. Bueno, este no es un mito. Este sí es totalmente verdadero. Los lagartos cornudos tienen la capacidad de hacer explotar los vasos sanguíneos en sus ojos
para liberar un chorro de sangre y esta sangre tiene un sabor muy feo y justamente lo apuntan a la boca de sus depredadores. Pero hay otro mito, así rapidísimo para que no se nos acabe el tiempo, que me gustaría tocar y es el de los coralillos y los falsos coralillos. Ok. Nos han enseñado que los coralillos tienen un patrón de coloración muy específico y que es lo que nos permite distinguir entre falsos y verdaderos o entre no venenosos y los venenosos. Algunos dicen que si la serpiente presenta el patrón de coloración rana, es decir, rojo, amarillo, negro, amarillo, se trata de un coralillo. Que si no presenta este patrón de coloración, entonces se trata de un falso coral. Pero aquí en México eso no funciona. Aquí en México tenemos alrededor de 17 especies de coralillos y todas son distintas. Algunas serpientes de coralillos pueden ser totalmente rojas, algunas pueden ser negras, algunas no tienen anillos, algunas tienen manchas y no todas tienen este patrón de coloración. Algunas serpientes tienen un patrón de coloración en triadas. Presentan rojo, negro, blanco, negro, rojo, es decir, no presentan el patrón de coloración rana. Y por otro lado, tenemos especies de falsos coralillos que sí presentan este patrón de coloración rana. Entonces pueden ocurrir dos cosas, que nos encontremos un falso coralillo con el patrón de coloración rana y que al pensar que es un coralillo la gente los encuentre y los mate, o encontrar un coralillo verdadero que no tiene este patrón de coloración y que a alguien se le ocurra manipularla y que sea mordido y entonces puede ocurrir un accidente bastante severo. Claro. Ese método de identificación solamente funciona en Estados Unidos porque ellos solo tienen 3 especies de coralillo y los 3 presentan este patrón de coloración y solamente existen alrededor de 3 o 4 especies de falsos coralillos y que no presentan este patrón de coloración. Entonces, es bien importante que eliminemos esta creencia porque es la que más accidentes ha provocado. Ok, perfecto. Hoy, pues muchas gracias, por haber estado con nosotros. El tiempo, pues, se nos acaba. Podíamos seguir Sí. otras 3 horas. Y pues, yo lo que quisiera decir nada más es, pues, hay que observar a estos animalitos, cuidarlos y dejarlos ir, no matarlos, ¿no? Exactamente, porque pues estos animales son un eslabón muy importante en la cadena alimenticia. Ellos pueden ser depredadores y controlar muchas poblaciones de animales que incluso podrían ser nocivos para nosotros, pero también ellos pueden ser presas, es decir, sirven de alimento para muchas otras especies de animales. Entonces, si nosotros quitamos al eslabón anfibios y reptiles de la cadena alimenticia, vamos a generar muchos desequilibrios y que finalmente van a incidir sobre la sociedad. Así es. Pues bueno, pues muchas gracias, amigos. Síganos en nuestras redes y que estén muy bien. Hasta la próxima. Bye. Gracias, nos vemos. ¡Wow! ¡Wow!